La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Buenas tardes. Estamos comenzando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo nos encontramos aquí como para conversar siempre con personas que están sirviendo. Por eso justamente nuestro nombre es Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy de una forma también especial. Muchas veces todavía no le traemos en este caso a jóvenes, pero vamos a conversar con los que vienen de la quinta compañía de bomberos de Lambaré. Como esto está al tapete ahora en este momento en que ya la ñandenetaina, en de por todas partes, en de la tatá como se dice. Entonces queremos conversar con los que están trabajando en la quinta compañía de bomberos de Lambaré. Como son aquí vecinos nuestros, estamos hablando con ellos y queremos que nos presenten un poco todas las actividades y sobre todo también lo que se está realizando para que los bomberos puedan seguir prestando este servicio tan importante, tan lindo, tan grande para nuestra sociedad. Bueno, vamos a comenzar presentándonos, por favor, tu nombre, así te conocemos y también otras personas poco a poco en esta conversación después se puedan entusiasmar también. Otro vende ayuda mía, ¿no llevas? Asimismo, buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación y a toda la teleaudiencia. Mi nombre es Oscar Moreno, actualmente estoy como capitán mayor de la quinta compañía de bomberos de la ciudad de Lambaré. Y bueno, así como dijiste, padre, Ucaipaña Neretaina. ¿En serio? Sí, es un trabajo arduo el que estamos desarrollando. ¿Qué es lo que más le están pidiendo ahora a Oscar? Vos me dijiste el capitán mayor, o sea que a vos te vienen las informaciones enseguida y tenés que tomar las decisiones de todos los pedidos. Tenemos que dar respuesta a la ciudadanía acorde a las necesidades. ¿Y tu jurisdicción entonces dónde sería, Oscar? Toda la ciudad de Lambaré. O sea, al hablar de Lambaré, entonces ustedes principalmente están ayudando a Lambaré. A Lambaré no estamos ajenos de ir a apoyo a otras ciudades, claro, para asistir en caso de que la urgencia o el servicio o el incendio sea grande. Eso, por ejemplo, ¿cómo hacen? ¿Les llaman a ustedes, les dice Oscar? Escuchamos por radio la situación del servicio y en ese momento, si la otra unidad solicita apoyo, la central de alarma y comunicaciones despacha a la unidad más cercana a ese servicio. Y bueno, en ese caso, si de repente somos nosotros, llegamos ahí para apoyar. ¿Cómo es esta cuestión entonces de la radio? O sea, ¿todos los centros de bomberos están comunicados entre sí? Sí, por una central de alarma. Y la central de alarma es la que se encarga de despachar a las unidades más cercanas a los servicios. Bueno, entonces estamos hablando con Oscar, que es el capitán mayor. Vamos a seguir hablando después de estas cosas, cómo funcionan la compañía, la quinta compañía de bomberos de Lambaré. Y aquí le vamos a presentar al otro compañero que le está hoy también aquí secundando nuestro programa. Feliz domingo para todos los jóvenes que acompañan esta transmisión. Venimos a brindar información acerca de lo que es nuestro trabajo como bomberos. Y bueno, yo soy Nelson Cubilla, estoy hace 20 años en la unidad y vengo llevando toda una misión ya a través de los años. ¿Y vos qué haces, Nelson, además de estar con la unidad de bomberos? O sea, tu profesión, porque esto es voluntario y teina, ¿verdad? Esto es voluntario. La única vez que vemos monedas es una vez al año, en octubre. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí ese día? En octubre es nuestra fecha aniversario de todo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Y salimos a las calles con alcancías para que podamos recibir donaciones y poder equipar al personal y a los vehículos que salen a una emergencia. Ya. ¿Y vos, Oscar, Nelson, qué estás haciendo como profesión? Mi profesión, ¿tenés familia, hijos? Tengo 5 hermosos varones, tengo una buena familia. Estoy actualmente como técnico en seguridad industrial y salud ocupacional. Me dedico a eso, a lo que es brindar la seguridad, justamente que va aliado a lo que es nuestro servicio voluntario como bombero. Entonces se contempla lo que es la seguridad de las personas en obras, plantas industriales y medio ambiente. ¿Y tus hijos cuántos años tienen?
Nelson? Escaladamente de 17 empiezan, le sigue uno de 15, uno de 10, otro de 6 y uno de 4. Son chicos algunos todavía, Sí. Los grandes. ¿Y qué tal, che? El más grande es Igna, Y Ya, ojo más voluntario, donde Sí. así para ver los bomberos. Y él actualmente está estudiando construcciones civiles. Sí. Está muy metido también al área en el que estoy. Entonces yo creo que va a ir por arquitectura o ingeniería. Vamos a ver en qué termina. La parte de voluntario le gusta, quiere asistir, pero es muy fuerte los estudios. Más todavía con este tema de la pandemia que nos vino todo. Entonces se hace un poco difícil la tecnología. Más bien para los adultos, ¿verdad? Pues los chicos manejan a rajatabla. Es verdad, sí. Así mismo. Rapidísimo. Bueno, y vos, Oscar, no nos dijiste eso de tu familia, ¿cómo es? Yo tengo un hijo de 5 años, un varón. Yo soy licenciado en Comercio Internacional, me dedico a lo que es el rubro naviero y en el resto de mi tiempo le dedico a los bomberos voluntarios, ¿verdad? Como sabemos, esto es voluntario, cada uno tiene que solventarse sus gastos y el mantenimiento de su familia, su casa. Y bueno, es lo que elegimos también como parte de nuestro estilo de vida. Muy bien, entonces estamos así en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy de una manera especial hemos llamado a esta quinta compañía de bomberos de Lambaré. Ya hemos escuchado algunos de los datos. Vamos a seguir profundizando y vamos a seguir también conociendo más, ¿verdad? La vida de lo que significa ser un bombero y sobre todo la vida de lo que significa una persona que quiere dedicarse a hacer el bien. Esto me parece que es demasiado importante para nuestras familias en primer lugar y también para nuestros jóvenes, ya que nuestro programa, como dice, jóvenes para otros jóvenes también, pero siempre en familia. Es lo que nos ayuda a seguir creciendo y a ofrecer, aunque sea ese granito de arena que cada uno tiene que poner para la construcción de nuestra sociedad. Volvemos enseguida entonces con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. No hay otro nombre igual. Con el poder y la autoridad de Jesús. De Jesús.
Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo en que compartimos con la quinta compañía de bomberos de Lambaré. Vienen para compartir con nosotros y sobre todo también es un apelo para toda la ciudadanía, para todos nosotros. Y nuestro programa es Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí acabamos de escuchar a Nelson y a Oscar, ellos que tienen su familia. Nos hablan también, ¿verdad?, incluso de los hijos y cómo ellos, igual, con toda la profesión que tienen, con todo lo que están haciendo, están trabajando, le dedican en forma voluntaria. Eso también tenemos que saber, porque estamos en esta sociedad, como decía la vez pasada en uno de los programas, uno de los jóvenes que me llamó la atención, ¿verdad?, que decía, si uno no vive para servir, no sirve para vivir, decía un joven, si ustedes se acuerdan, en el domingo anterior. Y me parece que aquí nosotros vemos en propia carne con estos amigos nuestros, Nelson y Oscar, que vienen aquí, que representan a tantos otros bomberos que están trabajando por cuidarnos a nosotros, por cuidar la ciudad, por cuidar a cada una de las familias y, en fin, todas las situaciones de riesgos o dificultades por las cuales nosotros pasamos. Bueno, vamos a hablar un poco, Nelson, porque desde ¿cuántos años que estás, Nelson, en el cuerpo de bomberos? Hace exactamente 20 años. 20 años. Y aquí la quinta compañía, ¿siempre en la quinta compañía? Siempre en la quinta compañía. ¿Y cuántos años ya tiene esta quinta compañía? La quinta compañía este año estuvo cumpliendo 25 y ya prácticamente, ¿verdad?, desde el 29 de julio de 1995. 25, Oscar. 23, estoy adelantado. 23 años. Con lo que es. Ya. Y vos 20, o sea que después 20. de 3 años. Después de 3 años, ¿verdad?, me inicié junto con varios jóvenes. O sea que vos tenés mucho de historia para contarnos, Nelson. Bastante. Varios jóvenes que empezaron acá en Lambaré, ¿verdad? Y vos entonces eras jovencito. No quiero preguntarte tu edad, ¿verdad? Pero entonces. Yo jovencito, tenía 17 años. 17 años, ¿cuándo comenzaste? Cuando inicié. Ya. Una labor voluntaria. Y viendo esa necesidad por Lambaré, un equipo bastante joven había iniciado. Un 29 de julio de 1997. Y poco después ya iniciamos nosotros nuestra academia acá en Lambaré. La academia, para entender, es una escuela de bomberos. Durante esos estudios, ¿verdad?, que tienen materias bastante fuertes, es como una escuela, en donde uno debe culminar, rendir esas materias y uno se recibe de bombero. Ah, o sea que hay toda una preparación entonces. Toda una preparación. Sí. Bueno, antes de entrar un poco en Nelson, Nelson, quiero preguntarte un poco sobre la quinta compañía, porque vos entraste 3 años después. ¿Cómo vas viendo un poco ese proceso en estos 23 años? Se crece, digo, se tiene elementos nuevos, van consiguiendo la ciudadanía, la municipalidad, el Estado o alguno que es agradecido y le da un poco de platita y hace que la compañía tenga más elementos para socorrer mejor. ¿Cómo vos ves en estos 23 años? Bueno, todo trabajo requiere un proceso grande y ese proceso se debe a todos los voluntarios bomberos que han pasado por la quinta compañía. Este periodo que tocó con Oscar fue bastante difícil por todo esto que vino encima nuestro mundialmente, que conocemos lo del COVID. Sin embargo, administrativamente pudimos sobrellevar y no bajamos los brazos. Al contrario, nos reinventamos y salimos a la calle a desinfectar todas las comunidades con productos que nos proveyeron justamente para lo que era la parte de desinfección y sanitización de todos los barrios de Lambaré. Tuvimos el apoyo de la Municipalidad de Lambaré. Fue un, no sé cómo llamar, una solidaridad, un acercamiento por primera vez. Y en la mano que tengo que anunciar del intendente Guido González, quien fue que nos dio, que él se acercó a la compañía y dijo, yo quiero ayudar, ¿cómo puedo ayudar? Y gracias a eso hoy día estamos teniendo un proceso administrativo bastante bueno. Estamos teniendo repercusiones buenas acerca de lo que él en su acercamiento nos había prometido. Y bueno, siempre decimos, hecho es el tema y no palabras. Esto depende también así directamente de una administración municipal.
los bomberos o es en una forma totalmente independiente? Es totalmente autónomo e Autónomo, independiente. ya. Sí. Solo que como vivimos voluntariamente y como le dije, tenemos una vez al año este aporte que juntamos y lo subdividimos en 12 meses para que pueda el vehículo moverse en una emergencia. El voluntario esté con un uniforme, ¿verdad?, brindando su servicio. Entonces todo tiene un costo de vida operacional. Y no se puede solamente conseguir así con pequeñas donaciones que vienen de empresas. Necesitamos siempre también el aporte del municipio. Nosotros representamos al municipio en la ciudad de Lambaré. Nosotros damos nuestros servicios a la comunidad lambareña. Entonces somos un órgano operativo dentro de un municipio. Claro, qué interesante. Oscar, ¿y vos cuántos años que estás? ¿Y cómo es que ahora sos el capitán mayor, verdad? Que es el comandante en la unidad en este momento. Bueno, yo estoy sirviendo a la ciudad de Lambaré hace 18 años como bombero. Estoy en la 5ª compañía hace 13 años y bueno, por una cuestión de esto se lleva a cabo en una asamblea y en la asamblea fui electo ya hace 2 años comandante de compañía con un equipo administrativo operativo para dirigir la compañía, ¿verdad? Como mencionó Nelson, este año fue un año atípico, no solamente para nosotros, sino para que todo el país, todo el mundo, en el sentido restrictivo, económico, familiar de repente. Pero aún así no bajamos los brazos y seguimos asistiendo a los servicios, a la comunidad, y buscando también la manera de tener ese acercamiento con la ciudad, porque entendemos que en la medida que nosotros trabajemos en prevención vamos a tener una ciudad más segura. Tal es el caso que nosotros venimos desde hace un año trabajando con las comisiones vecinales en materia de prevención. Damos charlas, capacitaciones a las comisiones vecinales, ¿verdad? Si por ahí hay comisiones que todavía no les llegó esa capacitación, les pido que se acerquen al cuartel o nos sigan en la fanpage o nos llamen a nuestro número de teléfono 906-786-906-830 para coordinar esa charla y poder asistirlos, porque está demostrado, y no solamente acá sino que a nivel mundial, que estadísticamente en la medida que se trabaja en prevención tenemos una ciudad más segura. Ya dejamos de lado lo que es y nos enfocamos a lo que es, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia tenemos un 70% de la gente viviendo en sus casas, los chicos ya no se van a la escuela, tenemos accidentes domiciliarios, tenemos criaturas que se queman con el agua caliente mientras que la mamá cocina, chicos electrocutados, chicos que se caen, se rompen. Entonces hay un mayor incidente en los hogares. Y es ese el tipo de charla y prevención y capacitación que le queremos hacer llegar a la ciudadanía a través de las comisiones vecinales. Y en cuanto a la parte económica, estamos sustentados y solventados por el aporte de la ciudadanía y hoy día también con el apoyo de la municipalidad en su persona al intendente Guido González. Qué bien. Bueno, entonces seguimos conversando, vamos a profundizar en el bloque siguiente. Nosotros estamos conversando con los encargados y los que están al frente, con mucha experiencia ciertamente. Aquí Nelson nos dice 20 años y vos también, entonces Oscar, no es ayer nomás también, 18 años me está diciendo, ¿verdad? O sea, mucha experiencia y sobre todo después vamos a hablar para que nuestras familias y nuestros jóvenes también puedan conocer cómo uno se puede hacer voluntario también y cómo es esta capacitación. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Medalla
Milagrosa, mi cooperativa ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escucha esto, algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha. Pon atención, oye. Escúchate, pon atención. Empiezan. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todo lo malo. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado. Que cojan pa' afuera, pa' otro lado. Pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera, pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda.
No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo, pa' fuera, dándole duro al enemigo. Tú no puedes con nosotros. Río Squad, la revelación, dándole palo y palo. vete de aquí, vete de aquí. Ya, vámonos, ya, vámonos. Ya. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo en que compartimos, como siempre, cosas lindas que se hacen para la ciudadanía. Nosotros estamos mirando y nos estamos centrando hoy uno de los tantos ejemplos, porque sabemos que en nuestras ciudades, en todas partes del Paraguay, tenemos a los voluntarios que están como bomberos, ayudándonos, sirviéndonos, y verdaderamente son voluntarios. Y también que reciben, ¿verdad?, el apoyo, como decían, económicamente, o de empresas o de la ciudadanía, como se hace, decía, en el mes de octubre, que se hace esta recolección normalmente, o si no, en algunos casos, cuando las intendencias también ayudan. Aquí en este caso estamos hablando de Guido, ¿verdad?, que es el intendente aquí de Lambaré. Bueno, vamos a seguir nosotros conociendo algo más. Nelson, alguna de las anécdotas, para la a ver, una de las más irrisorias, por ejemplo, una que para nosotros podríamos decir o otras que verdaderamente a ustedes les hizo sudar, no solamente porque era caliente, porque era algún incendio, sino que en el sentido de que les hizo trabajar mucho. Bueno, dos que de repente una entra, siempre hay riesgo que corremos, ¿verdad? Dos voy a contar. Una es principalmente de los servicios que llegan siempre al llamado, de el gatito que se sube al árbol. Sí, realmente hacemos esos trabajos. El famoso bombero que va a rescatar al gatito. Le llama por teléfono, mi gatito, baila ahí ande. Por favor, mi gatito. El famoso de excusa, entre comillas, en el teléfono ya te ponen. Ah, sí. Hay niños llorando por él. Entonces, ya entra la lágrima del bombero, ¿verdad? ¿Pero qué vio? ¿Son gatitos demasiado chiquititos o qué es lo que pasa? Todo tigre y todo ya. Ya guarete y todo. ¿En serio? Yacaré también. Todo ahí. Pues ya te pones a yacaré allá, el yacaré, no, yacaré. Estamos hablando de eso, que son caimanes para nosotros acá. Ah, sí. Ah, ya. Nos fuimos al servicio de un gatito, estaba bastante alto. Desplegamos la escalera para el trabajo con los bomberos, estábamos entre 6 personales. Y el gatito estaba por una ramita, lo cual se hacía más difícil que una persona se coloque para sacar. Entonces entran los famosos amartradores de gato. Michi, ¿verdad? O no sé, pirulay, como a los perros. Entonces el gatito se acerca. Logramos que se acerque y el bombero se baja porque no tenía miedo. Le pusimos comida, se acerca, se le agarra. Bueno, le entregamos al dueño abajo, ¿verdad? Sí. Hicimos el rescate, felizmente. Después de 2 horas, ¿verdad? De mucho michi. Por fin se le rescató. Le baja al gatito y este gatito, ¿verdad?, felizmente se agarra, se sube en el mismo lugar otra vez. Se sube. Le miramos así, ¿verdad?, con una cara así. 2 horas nos llevó el servicio. Un incendio así tanto nos lleva, como el gatito. Ahí nos miramos todito como para matarle al dueño. No hay que contar quién era el dueño. Pero se subió otra vez el Michi ahí. Dijimos, ¿qué vamos a hacer con esto? Y bueno, el gato pues le tiene miedo al agua, ¿verdad? Entonces, ahí pueden cortar, ¿verdad? Entonces le comenzamos a regar al gato y ahí se bajó por fin y se fue. Esa es una anécdota. Otra anécdota de un bombero, lo siguiente. Empezó recién a trabajar un muchacho manejando el vehículo de bomberos y él todavía no conocía los códigos y eso por radio, ya radial para. Y estaba abajo y había uno que estaba durante el día, se fue para un trabajo de inspección de abejas que habían invadido la casa.
Se fue buscando la abeja, era muy oscuro, alumbrando, no hay nada, dijo, ¿verdad? Después se apoyó por algo, ¿verdad? Y alumbró. Cuando alumbró era todo el panal. ¡Sí! Y comenzó a perseguirle. Y le rodeó, le volvió loco. Porque de día las abejas, ¿verdad? Por el calor se expanden todo. Claro. Entonces, logró salir. Estaba en un segundo piso. De un segundo piso se tiró al camión de bomberos. No me digas. Suicidio, ¿verdad? Y el tipo desesperado, ¿verdad? Auxilio, auxilio, vengan a ayudarnos a los bomberos. Comenzó a decir, ¿verdad? Por radio, ¿verdad? Y todos queríamos saber quién era. Claro, claro. Y era claro. el nuevo que entró, ¿verdad? Sí, tratando. sí, sí, sí. Se encerraron en el camión y la abeja ahí. Y volvieron. Ese fue un servicio anecdótico porque esas cosas pues no pueden pasar. Y claro, claro. Pero pasó. Oscar, ¿y vos hacías algo verdaderamente difícil? Esto es anecdótico, esto que Nelson nos está diciendo, que puede suceder, ¿verdad? Como siempre en todo trabajo. ¿Hacías algo difícil? O en Lambaré o, por ejemplo, las otras compañías, ¿verdad? Que les habrán llamado por La verdad que hemos pasado muchas situaciones feas, también lindas, porque hemos sido partícipes de dar a luz, o participar de cuando una criatura nace. ¿También? ¿Verdad? Sí, también hemos participado, sí. Así como también hemos asistido gente atrapada en vehículos o incendios grandes. Yo creo que todo bombero hoy día va a coincidir en el que el incendio que más le afectó fue el del Licuado Bolaño. No por lo gigantesco del incendio, sino por la magnitud que representó, una pérdida de cerca de 400 vidas, ¿verdad? Hubieron incendios más grandes. En el 2010 el Cerro San Rafael se quemó por 28 días y la gente, los muchachos tuvieron que estar ahí por 28 días apagando el incendio. O sea, a eso me refiero, que hubieron incendios más grandes, sin embargo, todos de repente van a coincidir en el que más le llegó fue el del Licuado Bolaño, ¿verdad? Pero eso como parte de anécdota, ¿verdad? Y hoy día lo simpático es que ya no solamente nos llaman para rescatar gatos o animales, ya nos llaman también para rescatar drones que se quedan por el árbol. No me digas, ¿en serio? Sí, entonces también asistimos a los rescates de drones, ¿verdad? Solamente le pedimos a la gente que tengan paciencia porque tenemos muchísimos servicios a los cuales acudir para priorizar eso. Entonces, si el material está ahí, que se quede nomás ahí. Entonces después vamos a pasar nosotros a rescatarle al dron. Claro. En ese sentido, Oscar, ustedes tienen, entonces, ya que vos sos aquí el capitán mayor, las decisiones. Eso después pasan por vos, te dicen, mira, hay este pedido, etcétera, y tenés que ir jerarquizando seguramente. Claro, se toman prioridades en función al tipo de siniestro, accidente o situación. Y ahí es donde uno tiene que tomar la decisión. Si bien nosotros contamos con varios equipos de trabajo porque tenemos varios móviles, también hay que entender que muchos de ellos están en las calles con servicio. Algunas veces parecen situaciones fáciles y rápidas, pero se complican. Una vez nos llamaron para agarrar una culebra y terminó siendo una cobra falsa sobre un techo. Y ese nos demoró 2 horas. Hace poco nos fuimos con Nelson, justamente había un bichito entre los arbustos, terminó siendo un yacaré de 2,5 metros, ¿verdad? Y nos llevó, ¿cuánto tiempo nos llevó? Casi 3 horas de trabajo nos llevó a atrapar el yacaré y después lo trasladamos hasta el zoológico para su posterior atención y liberación, ¿verdad? Pero queremos que la gente entienda y nos tenga paciencia cuando no es muy urgente. Cuando es urgente, obviamente nosotros vamos a pedir apoyo si es que no podemos, y vendrán otras compañías, otras localidades que no demorarán más de 7 a 10 minutos en llegar. Qué bien. Bueno, entonces estamos comentando aquí, estamos participando, ¿verdad?, en estos días que se volvió también muy de las redes y muy de la comunicación social, todo lo que significa a raíz de estos incendios en Dilañanenetá, ¿verdad? Y entonces, verdaderamente los bomberos se han portado y siguen trabajando y ahí al pie del cañón, con todas estas necesidades que sabemos que la ciudadanía es la que tiene que seguir aportando porque ellos son voluntarios, y también las empresas, etcétera. Y también, no sé, si por ahí el Estado también a través de algunos de sus estamentos, ¿verdad?, está ayudando con esto. Muy bien, volvemos entonces enseguida conversando con nuestros amigos Nelson y Oscar en más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Medalla Milagrosa Mi Cooperativa ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti,
Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo en que conversamos con los integrantes y aquí con el capitán mayor, el comandante de la unidad que es Oscar y está con nosotros compartiendo de la 5ª Compañía de Bomberos de Lambaré y también con Nelson que es el combatiente como ellos le llaman, ¿verdad? Que están directamente en el servicio. Lo lindo es que ellos traen mucha experiencia porque Oscar ya 18 años dice trabajando como voluntario y Nelson también 20 años. Esto es interesantísimo, ¿verdad? Y todo lo que ellos nos comentan sobre anécdotas, pero también sobre la propia vida, de lo que significa el entregarse, el servir, el ponerse a disposición de los demás. Esto es lo que queremos transmitir también a través de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, ¿verdad? Donde nos apoyamos, donde queremos que la familia sea el soporte para tantos jóvenes nuestros que quieran brindar ese servicio, ese apoyo, ¿verdad? A la comunidad. Quisiéramos comenzar o terminar, y terminamos porque ya estamos en el último bloque. Nelson, algún mensaje así especial para nuestras familias y para nuestros jóvenes, que les pueda entusiasmar también a ellos, ¿verdad? Y que se puedan también adherir y sumar a este esfuerzo como comunidad, como ciudadanía. Sí, siempre estoy mirando lo que es esta generación, del cual cada generación tiene una diferencia, pero cuenta su historia. Yo le pido a esta generación que pueda salir y buscar brindar su solidaridad, sacar esa vocación, ese don que Dios le dio. A cada ser humano Dios le ha dado un don. Nosotros, sin decidir durante la historia qué queríamos ser, nos llevó a lo que es el Cuerpo de Bomberos. Y a través del Cuerpo de Bomberos empezamos a servirle a la comunidad, a personas que no conocemos y detrás de ello nuestras familias. La parte gratificante es lo que hacemos. La parte no gratificante es el temor de nuestra familia a que en la salida de un servicio no volvamos a nuestras casas. Entonces, nuestra tarea es difícil y todo trabajo tiene un riesgo siempre. Sepamos usar eso durante nuestra vida y va a terminar siendo como sembrar un árbol y escribir un libro. Qué bueno, muchísimas gracias Nelson por ese testimonio también, ¿verdad? Y lo que significa esa entrega, ¿verdad? Hacia los demás. Eso es muy evangélico. Peña Niña Terminata, como siempre, con un texto del Evangelio. Y vamos a escuchar Oscar, a vos un mensaje para la ciudadanía, para los jóvenes principalmente, para las familias. Como dijo Nelson, cada generación tiene su particularidad y queremos aprovechar para hacer un llamado a los jóvenes que inviertan su tiempo en servir a los demás. No solamente como bomberos, pueden servir como voluntario en la parroquia, pueden servir como voluntario en otro lado, ¿verdad? En esta ocasión mi llamado es para los jóvenes que quieran servir como brigadistas. Nosotros tenemos una brigada juvenil en la compañía que va de 14 a 17 años, en la cual se le va preparando a los jóvenes. Ellos no salen a servicio, sino que se les va capacitando en las diferentes materias, de manera tal a que cuando cumplan 18 puedan ir a la academia y seguir la escuela de bomberos, como lo mencionó hace rato Nelson. ¿Qué día? ¿Podés decir un poquitito para que los jóvenes sepan cómo están haciendo esa preparación? Sí. La brigada juvenil se realiza en el predio de la compañía, los días sábados desde las 14:30 horas hasta las 18:30 horas y es un lugar ameno donde se les prepara, se les enseña, se les forma, se les disciplina también para que luego vayan a la academia. Si hay jóvenes de 18 años o más, ya se pueden inscribir directamente a la academia, también a los números de teléfono 906-786-906-830, ya también lo van a pasar en el Zócalo. Se pueden inscribir para la academia y anotarse para la 5ª Compañía de Bomberos de la ciudad de Lambaré. La academia es dura porque
a los lugares donde vamos de repente no da gusto o vamos a donde otros no quieren estar. Entonces uno tiene que tener una preparación física, psicológica y emocional muy fuerte para aguantar todas las situaciones. Pero así como dice mi compañero, es gratificante el hecho de poder saber que hicimos algo bien al final del día y que de repente hay otra familia que está compartiendo unida gracias a nuestro trabajo. Y es eso lo que a nosotros nos llena de satisfacción, saber que hicimos algo bueno por nuestros semejantes. Y es la invitación también que le hacemos a los jóvenes a unirse a esto y a aprovechar ese tiempo que tienen. Qué lindo, muy bien. Así entonces Oscar y Nelson, que están compartiendo con nosotros en este domingo nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ellos son de la quinta, ¿verdad?, compañía aquí de bomberos de Lambaré. Y todas las anécdotas y cosas lindas que ellos nos están contando de una experiencia. Ciertamente hay tanto todavía que ellos nos pueden decir, más de 20 años, 18 años, ¿verdad?, en la vida acumulada de una experiencia de servicio. Y así, queridos amigos, como siempre nosotros, nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, concluimos con una cita bíblica. Queremos leer del Evangelio de San Juan, el capítulo 13, en que justamente nos habla del servicio, del ponerse a disposición de los demás. Nos dice así el Evangelio, capítulo 13, si ustedes después quieren seguir leyendo un poco más, desde el versículo 2. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregar a Jesús, sabiendo él que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se ató a la cintura, luego echó agua en el recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. El Evangelio ciertamente que continúa, nosotros conocemos, ¿verdad?, este Evangelio tan hermoso. Lo importante es aquí subrayar simplemente cómo nos dice que la fuente del Evangelio aquí nos está poniendo como el servicio. Y Jesús en otros pasajes también dice, ¿verdad?, que lo importante es el servicio. Pero no solamente como una doctrina, como algo que Él está diciendo o entusiasmándonos a que nosotros sirvamos, sino que Él mismo primero se pone a servir. Se levanta de la mesa, quitarse el manto significa entonces despojarse de todo egoísmo, significa sacarse todo ese privilegio, entre comillas, digamos, que cada uno de nosotros por su egoísmo muchas veces lo tiene y por eso que nos quiere ponerse a disposición, al ser egoísta, ¿verdad?, al no querer ayudar a los demás, buscar solamente lo nuestro, nuestros placeres, lo que a nosotros nos gusta. Sin embargo, aquí es entregarse por los demás, eso significa quitarse el manto. Y ahí es donde Jesús dice se pone a servir. ¿Y qué es lo que hace? Le lava los pies. Recordemos que en aquel tiempo, en la cultura judía, lavar los pies era solamente de esclavos. Solamente los esclavos hacían eso. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Nos está diciendo que verdaderamente ese servicio, recién decía Oscar, algunas veces nos vamos a esos lugares donde no todos quieren ir y por eso es duro, y ciertamente. Es lo mismo que aquí nos dice en el Evangelio, ¿verdad? Es una forma del servicio. Ponerse a lavar los pies en ese momento significaba hacerse esclavo de los demás. Algo que no nos gusta, ¿verdad? Pero sin embargo es el camino como nosotros también al final, cuando llegamos a nuestra casa, después de haber hecho todo en el día, seguramente que en nuestra conciencia y en nuestro corazón, ¿por qué? Y porque hemos hecho algo por los demás. Pudimos servir algo. Aunque sea de esa anécdota, Nelson, que contaste de ese gatito, aunque sea, vea, Ñande Popuca llega, lleva, pero sin embargo, algo quisimos hacer, algo quisimos entonces ofrecer a los demás. Ayudarles a que vuelvan a esa alegría y vuelvan a recuperar tal vez ante una tristeza o una catástrofe o una dificultad tan grande por la cual nosotros pasamos continuamente. Entonces, queridos amigos, queridas familias, queridos jóvenes, nos despedimos por el día de hoy en este domingo. Hemos compartido así con esta quinta compañía, ¿verdad?, de los bomberos de la ciudad de Lambaré. Y ojalá que muchos de los jóvenes que están viendo y las familias también que quieran adherirse. Y si no entramos en la compañía a pertenecer, por lo menos que seamos conscientes que ellos también se mueven
y todos los bomberos se mueven de acuerdo a los aportes, a la ayuda que nosotros damos a estas compañías. Seamos generosos entonces, porque no sabemos también, en cualquier momento nos puede tocar a nosotros. Entonces, queridos amigos, nos despedimos hoy, en este domingo, de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Que Dios les bendiga a todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.